Cuando necesitamos convertir archivos a Markdown, muchas veces nos encontramos con la dificultad que tenemos PDFs que están escaneados o imágenes que contienen texto. Y necesitamos extraer ese texto de las imágenes para poderlo procesar para un agente de IA. Hoy te voy a mostrar cómo utilizar un OCR open source que pertenece a Docklin. Y Docklin es un framework desarrollado por IBM que contiene varias funcionalidades. Dentro de ellas contiene un OCR para poder extraer texto de varias imágenes o de documentos escaneados. Esto te va a permitir estructurar información y estructurar datos de documentos que son un poco más complejos de procesar y que los puedas incorporar dentro de tus agentes de IA. Vamos a ir. Y bueno, el OCR que vamos a utilizar forma parte de este paquete de Docklin. Y aquí vemos la documentación oficial y vemos una descripción en donde dice que simplifica el procesamiento de documentos. Contiene varias funcionalidades y sobre todas estas funcionalidades vamos a utilizar una que es la de OCR. Sin embargo, se pueden hacer muchas cosas para estructurar documentos y que los pueda leer una IA. Tenemos aquí las instrucciones para iniciar y todas las funcionalidades. Vemos aquí que se pueden hacer parsing de diferentes formatos de documentos, procesamiento avanzado de PDFs y también integrarlo con LangChain, LlamaIndex y otros frameworks para crear agentes. Nosotros vamos a utilizar el EasyOCR. Sin embargo, se pueden procesar muchas cosas de aquí. Y también está en constante evolución y vemos que dentro de pronto tendrán extracción de metadatos y entendimiento de pues, estructuras moleculares, según lo que dice aquí. También algo que me gustaría mostrar es en las opciones avanzadas. Aquí nos dicen cómo utilizarlo de manera offline. También es posible y es posible también utilizarlo en local, ¿no? Entonces es bastante útil para documentos sensibles. Dentro del catálogo de modelos vemos aquí todos los modelos que están dentro de este paquete, dentro de este framework. Vemos aquí para entendimiento de estructura de documentos, OCR. Este es el que vamos a utilizar específicamente EasyOCR. Nos vamos a enfocar en uno para extraer texto de documentos escaneados o de documentos en donde son imágenes, ¿no? Entonces, nos vamos a enfocar en este. No obstante, existen varias soluciones. Por ejemplo, aquí estructura de tablas, eh, detección también de tablas y vemos aquí pues todas las funcionalidades que tiene. Pero bueno, nos vamos a enfocar en una sola que es OCR, específicamente esta, de EasyOCR. Está la información aquí y el repositorio también lo tenemos abierto aquí en GitHub. Ok, y para este ejercicio vamos a procesar dos documentos. Son documentos de ejemplos que son datos ficticios y esta es un PDF que está escaneado. Quiere decir que el texto pues es un scan y de entrada pues necesitaríamos procesarlo a través de un OCR y convertirlo a un formato de Markdown. Esto para que lo pueda entender cualquier agente que nosotros creemos. Entonces vemos aquí que es meramente texto, pero en formato de imagen. Entonces vamos a procesarlo y vamos a extraer ese texto. El segundo documento que vamos a procesar es un paper que, si bien es cierto, el paper contiene el texto, vemos que tiene, bueno, aparte de imágenes, tiene muchas tablas. Vamos a ver aquí. Tiene varias tablas que necesitaríamos procesarlas para una mejor estructura de documentos. Son alrededor de 19 tablas. Entonces, aparte de procesar el texto, nosotros podemos extraer la información de estas tablas, estructurarlas y también extraer solamente las tablas en un solo documento. Entonces, eso lo vamos a hacer también.
Y bueno, vamos a comenzar con el ejercicio. Para demos y ejercicios pequeños, siempre utilizamos Google Colab y comenzamos con instalar los paquetes. Dado que nos vamos a enfocar solamente en Easy OCR, vamos a descargar solamente eso y luego Pandas y Tabulate para procesar los datos y las tablas. Entonces, antes de instalar esto, necesitamos conectar el T4 GPU. Una vez yo he seleccionado eso, hago conectar, hago clic en conectar y ahora que lo tengo conectado, instalo los paquetes. Ok, y ahora una vez que tenemos instalados los paquetes, vamos a importar lo que necesitamos. Entonces, pues para tener un flujo que se pueda replicar, vamos a necesitar tres cosas. Bueno, un documento, el documento que necesitamos, las funciones de conversión y un output que sea estructurado. Entonces, sobre eso vamos a trabajar y pues vamos a importar lo que necesitamos. Ok, una vez que hemos hecho esa importación, vamos a crear varios folders para colocar varios outputs en varios formatos, ¿no? Entonces, esto es opcional y lo puedes modificar según lo que necesites. De hecho, para documentos pequeños o para un solo uso no es necesario. Pero si se van a replicar este workflow, pues necesitamos estarlo almacenando en las carpetas respectivas, ¿no? Entonces, vamos a crear estos directorios dentro de esta carpeta. Entonces, vemos que hemos creado las carpetas con este nombre. En Colab lo podemos ver aquí y vemos aquí pues las carpetas con el output. Entonces, una vez hemos creado esta estructura, podemos comenzar con el procesamiento de documentos. Entonces, vamos a subir el archivo y vamos a hacer clic aquí. Y aquí yo selecciono el PDF. Vamos a colocar el primer PDF, que es un scan con solo texto. Y bueno, ya hemos almacenado temporalmente el documento. Pues con esta función subimos el documento. Entonces, ahora que hemos subido el documento, vamos a utilizar el OCR que nosotros hemos instalado. Tenemos aquí las funciones que nos permiten activar ese OCR. En caso existan tablas que pueda hacer esa extracción y que pueda pues procesar todo el texto, extraer todo el texto de una imagen. Entonces, vamos a correr esta función. Y dependiendo del tamaño del documento, pues así va a tomar bastante tiempo o menos. En este caso, que es un documento pequeño, toma menos tiempo. Y aquí vemos que hemos procesado el contenido. He colocado imprimir un preview del documento y vemos que ya tenemos el texto. Entonces, era una imagen escaneada, el texto pues estaba, valga la redundancia, a través de una imagen. Y tenemos aquí ya la extracción del texto. Entonces está convertido a formato Markdown y pues ya lo tenemos procesado. Entonces, si tenemos varios PDFs escaneados, pues este es un buen inicio para comenzar con el flujo. Si bien es cierto, hemos extraído el texto, necesitamos colocarlo en un formato de Markdown, un poco más estructurado. Entonces vamos a utilizar esta función en donde la corremos y ya tenemos el documento, el texto que nosotros hemos extraído a un formato Markdown. Y estos documentos los podemos ver aquí. Vemos aquí los documentos que nosotros hemos importado y los outputs que son los directorios que nosotros hemos colocado al inicio. Esto para tener un trabajo un poco más ordenado. Ok, entonces ahora vamos a descargar el archivo. Y una vez yo tengo el archivo descargado, lo puedo ver y ya tengo el texto que antes era un scan, era un PDF escaneado y ahora yo tengo el texto a través de este pipeline. Entonces es una manera de escanear varios documentos pues con paquetes de open source. La alternativa de estos son los OCRs de Adobe, por ejemplo,
Sin embargo, esta es una opción open source para poder procesar documentos un poco más rápido, transformarlos a Markdown y que los pueda entender luego un agente de inteligencia artificial. Entonces lo tenemos aquí, de un PDF escaneado a un archivo de Markdown en un par de líneas de código. Entonces ya hemos procesado este PDF, que era un texto escaneado y lo hemos convertido a Markdown. Ahora vamos a procesar el segundo, que es un paper que tiene varias tablas y pues tiene mucha más información estructurada. Entonces para ello podemos utilizar el mismo notebook. Te lo dejo compartido en los comentarios. Y nuevamente instalamos los paquetes, hacemos las importaciones necesarias, creamos los directorios. Esto te puede servir cuando se procesen varios documentos y necesitas extraer varios elementos. Por ejemplo, extraer Markdown, las tablas, luego procesarlos en chunks y cualquier otro elemento necesario de que se refiera a un output. Corremos las mismas funciones para subir el archivo y utilizamos la misma función de OCR para extraer la documentación y en este caso que nos interesa un poco más extraer la información de las tablas. Te recuerdo que en este caso estamos utilizando solamente el OCR. Sin embargo, Docklin tiene un catálogo bastante amplio para poder utilizar dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Sin embargo, nos quedamos con OCR para ver las funcionalidades de este modelo. Y bueno, corremos la función y una vez nosotros hemos corrido las funciones para este nuevo paper, podemos ver el resultado. Y aquí podemos ver el resultado que es la extracción de texto a través de diferentes documentos. Vemos aquí que ha colocado image para las imágenes. Cuando tiene texto, lo extrae el modelo de EasyOCR. Si nosotros quisiéramos obtener descripciones de imágenes, pues necesitamos utilizar otros modelos dentro del paquete de Docklin. Sin embargo, nos estamos enfocando con el OCR. Entonces vemos aquí la estructura de documentos y lo más importante que nosotros queremos extraer son las tablas. Entonces vemos aquí el procesamiento de tablas, en donde tenemos el título de la tabla y ya la tabla procesada en formato Markdown, que es lo que va a permitir a un agente de IA entenderlo mejor. Vemos aquí la estructura de tablas del paper que nosotros hemos extraído. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un PDF escaneado que contiene varias tablas o varias gráficas, podemos a través de estas mismas funciones extraer el texto y estructurarlo para que se pueda utilizar. Y así tenemos pues un paper bastante extenso con bastantes informaciones de tablas estructuradas extraído a formato de Markdown. También puedo ir un poco más allá del análisis y extraer solamente las tablas del documento. Para eso están estas funciones. Por ejemplo, esta función me extrae el número de tablas. Una vez yo he extraído el número de tablas, puedo convertir cada tabla en data frames para obtener pues, datos estructurados solamente de esa tabla. Entonces, de un documento escaneado o de un PDF puedo pues extraer el documento, estructurarlo y extraer solamente las tablas de ese documento. Entonces, corro esta función en donde pues defino, ¿no? el diccionario de tablas a exportar y luego creo una función en donde me indexe cada tabla que está enumerada dentro del documento. Entonces, una vez yo he corrido esta función, voy a obtener el resultado y vemos aquí que son 19 tablas del documento, de este paper que nosotros hemos visto. Entonces vemos aquí que ha extraído prácticamente la misma información y lo ha convertido a tablas y también lo ha convertido a formato CSV. Entonces aquí yo he hecho varias cosas. He extraído las tablas,
lo he estructurado y lo he convertido a formato CSV para obtener la información solo de esas tablas. Vemos aquí el resultado. Y luego con esta función yo puedo descargar un archivo comprimido con CSVs de cada tabla. Entonces es pues bastante útil para extraer la información solamente de esas tablas. Y bueno, entonces con un par de funciones de todas estas funcionalidades que contiene, nosotros podemos hacer varias cosas. Vamos a hacer un vídeo para procesar imágenes como tal, no solamente texto, sino que imágenes con con el mismo paquete de Docklink. Bueno, espero que este vídeo haya sido de utilidad para ti.